La columna vertebral, espina dorsal o raquis es un complejo estructural cartilaginoso u óseo articulado y resistente, en forma de tallo longitudinal que constituye la posterior del esqueleto axial de los animales vertebrados que protege a la médula espinal. La columna vertebral tiene importantes funciones que son sostener erguido el cuerpo y mantener y transmitir el peso de la cabeza, extremidades superiores y tronco hacia las piernas. Permitir el movimiento, por ello está compuesta de 33 vértebras dispuestas una encima de otra y articuladas entre sí. Proteger la médula espinal, que discurre por el agujero que las vértebras tienen en su centro, el canal medular. Los seres humanos cuentan con 33 vértebras. En la región cervical son 7 vértebras, de la C1 a la C7, región dorsal o torácica, 12 vértebras, T1 a T12, región lumbar, 5 vértebras, L1 a la L5, región sacroaxial, 5 vértebras, S1 a la S5, el coxis, 4 vértebras. Las 7 vértebras cervicales entre el tórax y el cráneo se caracterizan principalmente por su tamaño pequeño, por sus apófisis espinosas bífidas y por la presencia de un orificio en cada apófisis transversa. Las 12 vértebras torácicas se caracterizan por su articulación con las costillas. Aunque todas las vértebras tienen el elemento costal, estos elementos son menores y están incorporados a la apófisis transversas en otras regiones diferentes del tórax. En posición inferior a las vértebras torácicas se encuentran 5 vértebras lumbares, las cuales forman el soporte esquelético de la pared abdominal posterior y se caracterizan por su gran tamaño. En posición inferior el sacro hay un número variable, habitualmente 4, las vértebras coxígeas, las cuales se fusionan en un pequeño hueso triangular único llamado coxis. Una de las causas principales del dolor de columna vertebral son por esfuerzo, músculos o ligamentos tensos, un espasmo muscular, tensión muscular, daño a los discos, lesiones o fracturas o caídas. Las actividades que pueden provocar presión o espasmos incluyen levantar algo incorrectamente, levantar algo con demasiado peso, hacer un movimiento brusco e incómodo con problemas estructurales. Varios problemas estructurales también pueden provocar dolor de espalda. Otras causas pueden ser hernia de disco, ciática, artritis, curvatura anormal de la columna vertebral, osteoporosis, problemas renales y movimientos y posturas incorrectas. Es importante una buena anamnesis, ya que esto nos ayuda a saber el mecanismo de lesión, por ende sabremos con más precisión las posibles soluciones para los diferentes casos. Un posible caso puede ser un pinzamiento de un nervio que ocurre cuando se ejerce demasiada presión en un nervio por parte del tejido circundante, como hueso, cartílago, músculos o tendones. Esta presión altera la función del nervio y provoca dolor, hormigueo, entumecimiento o debilidad. Hay 4 curvaturas naturales en la columna vertebral: cervical, torácica, lumbar y sacra. Las curvaturas junto con los discos intervertebrales ayudan a absorber y distribuir el esfuerzo que se presenta por las actividades diarias como caminar o por actividades más intensas tales como correr y saltar. Hiperlordosis cervical consiste en la acentuación de la curvatura. Lordosis cervical, la deformidad dada a la gran movilidad de la región cervical. Son ocasiones por algún problema ajeno a la misma, por lo que si desaparecen también lo hará la deformidad. Hipercifosis dorsal, aumento de la curvatura dorsal, dado origen en el dorso redondeado y caída de los hombros hacia adelante. La rectificación dorsal o dorso plano consiste en la disminución de la curvatura dorsal normal o una anterioridad de una o varias vértebras dorsales. La unidad funcional vertebral o segmento móvil de la columna vertebral, formado por dos vértebras adyacentes más el tejido blando, disco intervertebral
y no los músculos. Actúan como una palanca de primer género. Disco intervertebral. Se corresponde con un modelo viscoelástico sin componente plástico. Trayecto del nervio occipital mayor en la región cervical y sus puntos de compresión miofacial junto a su relación vasicular con la arteria occipital. Protuberancia occipital externa, músculo trapecio, músculo semiespinoso de la cabeza. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo vertebral de la vértebra subyacente se inclina y se desliza hacia adelante, lo que aumenta el grosor del disco en su parte posterior. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se separan de la apófisis articular de la vértebra inferior, trasladando la cápsula y ligamentos, y esto tiene una amplitud de 30 grados. En el movimiento de extensión, el cuerpo vertebral de la vértebra subyacente se inclina hacia atrás y retrocede aumentando el grosor del disco en su parte anterior. De las apófisis articulares inferiores de las vértebras superior encajan con las apófisis articulares de la vértebra inferior, conectando la apófisis espinosa, llegando a una amplitud de 40 grados. La inclinación del cuerpo vertebral de la vértebra subyacente se inclina hacia la concavidad de la inflexión y el disco se inclina hacia la convexidad. Los ligamentos del lado de la convexidad se estiran y los de la convexidad se destienden. Se alcanza 20 a 30 grados de cada lado. En las vértebras torácicas, las carillas articulares son verticales y tienen una orientación circular que permite el movimiento de rotación entre las vértebras adyacentes, limitando las costillas. Este movimiento aproximadamente se halla orientado a 60 grados con respecto al plano transversal y 20 respecto al plano frontal. Los músculos implicados en la flexión lumbar. Durante la flexión lumbar son la presión intraabdominal, la tensión ligamentosa, las carillas articulares y las fascias dorsolumbar. Estas absorben y adosan los músculos erectores del tronco, descarga la compresión sobre el disco intervertebral y sufren tracción a nivel de las lumbares. Músculos agonistas, músculos abdominales, recto anterior, oblicuo mayor y menor, grupos céntricos, iliotorácicos y psoas-ilíaco, grupo intrínseco femoroespinal. Responsabilidad de las caderas y la columna lumbar. Extensión lumbar. Músculos agonistas distribuidos en 3 capas. Capa superficial, músculo sacroespinal o erector espineal, iliocostal, dorsal largo y espiespinoso. Capa intermedia, músculos multífidos, desde apófisis transversas a apófisis espinosas. Capa profunda, músculos intratransversos, cortos y profundos. Inclinación lumbar, músculos agonistas, músculos oblicuos del abdomen, cuadrado lumbar e intratransversos homolaterales. Rotación, producida por aquellos músculos con diferentes o más oblicuos del tronco. Músculos agonistas, músculos abdominales, transversos, oblicuos, psoas ilíaco y musculatura corta. Test de Latzke, usado para ayudar al diagnóstico de una hernia lumbar. Con el paciente acostado sobre su espalda en una camilla, el examinador levanta la pierna del paciente manteniéndola extendida. El examen físico para determinar si el paciente con lumbalgia tiene alguna hernia discal, normalmente localizada en la L5, quinto nervio lumbar espinal. El signo es positivo si la flexión provoca dolor. Signo de Bonnet o signo de piriforme. Ejecución del test. El fisioterapeuta realiza una aproximación y rotación interna de la articulación coxofemoral del lado a evaluar. La prueba es positiva cuando al llevar a cabo la maniobra aparece en el paciente sintomatología dolorosa en el recorrido del nervio ciático. Test de Patrick.
Es un examen físico utilizado en la medicina y fisioterapia para el diagnóstico de posible patología de la articulación de la cadera o de la articulación sacroiliaca. También se utiliza para el diagnóstico del síndrome de piramidal. El examen se lleva a cabo colocando la pierna del paciente en flexión y la cadera en rotación externa y abducción. Si el paciente sufre dolor de la cadera anterior, el muslo de la pierna del lado testeado, esto sugiere que existe patología de la articulación de la cadera de este lado. Si el dolor se da en la parte posterior y superior del muslo de la pierna contralateral o en la nalga, esto indica que el problema está relacionado con la articulación sacroiliaca.